Capítulo 7. En Navidad, después de pasar 5 semanas con los Linton, Catalina volvió curada y con muchas mejores maneras. Mientras tanto, la señora la visitó frecuentemente y puso en práctica su propósito de educación, procurando despertar la estimación de Catalina hacia su propia persona y haciéndole valiosos regalos de vestidos y otras cosas. De modo que, cuando Catalina volvió, en vez de aquella salvajita que saltaba por la casa con los cabellos revueltos, vimos apearse de una bonita jaca negra a una digna joven, cuyos rizos pendían bajo el velo de un sombrero con plumas, envuelta en un manto largo, que tenía que sostener con las manos para que no lo arrastrase por el suelo. Hindley le ayudó a apearse y comentó de buen humor: «Te has puesto muy guapa, Catalina. No te hubiese conocido. Ahora pareces una verdadera señorita. ¿No es cierto, Francisca, que Isabel Linton no puede compararse con mi hermana?» Isabel Linton carece de la gracia natural de Catalina, pero es preciso que ésta se deje conducir y no vuelva a hacerse intratable, repuso la esposa de Hindley. Elena, ayuda a desvestirse a la señorita Catalina. Espera, querida, no te desarregles el peinado. Voy a quitarte el sombrero. Cuando la despejó del manto, apareció bajo él un bonito traje de seda a rayas, pantalones blancos y brillantes polainas. Los canes acudieron a la joven, y aunque sus ojos resplandecían de júbilo, no se atrevió a tocar a los animales por no echarse a perder la ropa. A mí me besó, pero con mucha precaución, pues yo estaba preparando el bollo de Navidad y me encontraba lleno de harina. Después buscó con la mirada a Heathcliff. Los señores esperaban con ansia el momento de su encuentro con él, a fin de juzgar las posibilidades que tenían de separarla definitivamente de su compañero. Heathcliff no tardó en presentarse. Ya de por sí era muy dejado, y nadie por su parte se cuidaba de él antes de la ausencia de Catalina, pero ahora ello sucedía mucho más. Yo era la única que me preocupaba de hacer que se aseara una vez a la semana siquiera. Los muchachos de su edad no suelen ser amigos del agua. Así que, aparte de su traje, que estaba como puede suponerse después de andar 3 meses por el barro y el polvo, tenía el cabello desgreñado y la cara y las manos cubiertas de una capa de mugre. Permanecía escondido, mirando a la bonita joven que acababa de entrar, asombrado de verla tan bien ataviada y no hecha un desastre como él. ¿Y Heathcliff?, preguntó Catalina, quitándose los guantes y descubriendo unos dedos que, de no hacer nada ni salir de casa nunca, se le habían puesto prodigiosamente blancos. «Ven, Heathcliff», gritó Hindley, congratulándose por anticipado del mal efecto que el muchacho, con su traza de pilluelo, iba a producir a la señorita. «Ven a saludar a la señorita Catalina, como los demás criados». Catalina, al ver a su amigo, corrió hacia él y le besó 6 o 7 veces en cada mejilla, y después, separándose un poco, le dijo entre risas: «Uy, qué negro estás y qué cara de enojo tienes. Claro, es que me he acostumbrado a ver a Eduardo y a Isabel. ¿Me olvidaste, Heathcliff?» «Dale la mano, Heathcliff», dijo Hindley, con aire de condescendencia. «Por una vez, la cosa no importa que lo hagas». «Nada de eso», dijo el muchacho. «No quiero que se burlen de mí». Y trató de alejarse, pero Catalina le detuvo. «No quise burlarme de ti. No pude contenerme al ver tu aspecto. Anda, dame la mano siquiera. Si te lavas la cara y te peinas, estarás muy bien, pero ahora estás muy sucio». Contempló los negros dedos que tenía entre los suyos y luego se miró el vestido, temiendo que con aquel contacto se le hubiese contagiado la mugre del rapaz. «No tenías por qué tocarme», dijo él, separando su mano de un tirón. «Soy tan sucio como a mí me dé la gana, y me agrada estar sucio». Y se lanzó fuera de la habitación, con gran contento de los amos y gran turbación de Catalina, que no acababa de comprender por qué sus comentarios le habían producido tal exasperación de mal humor. Después de haber ayudado a desvestirse a la recién llegada, de poner los bollos al horno y de encender la lumbre, me senté, dispuesta a entretenerme cantando villancicos, sin hacer caso a José, que me aseguraba que el tono que yo empleaba era demasiado mundano. Él se marchó a su cuarto a rezar y los señores Erewhon
Distraían a la joven enseñándole unos obsequios que habían comprado para los Linton en prueba de agradecimiento por sus atenciones. Habían invitado a los Linton a pasar el siguiente día en Cumbres Borrascosas, y ello había sido aceptado a condición de que los hijos de los Linton no tuvieran que tratar con aquel terrible chicuelo que hablaba tan mal. Me quedé sola. La cocina olía fuertemente a las especias de los guisos. Yo miraba la brillante batería de cocina, el reluciente reloj, los vasos de plata alineados en la bandeja y la impecable limpieza del suelo, de cuyo barrido y fregado me había preocupado con gran atención. Todo me pareció estar bien y merecer alabanza, y recordé una ocasión en que el amo anciano, que solía revisarlo todo por sí mismo en casos como aquel, viendo lo bien que estaba todo, me había regalado un chelín, llamándome a la vez buena moza. Luego pensé en el cariño que él había sentido hacia Heathcliff y en el temor que tenía de que fuera abandonado al faltar él, y pensando en la situación presente del muchacho, casi me dieron ganas de ponerme a llorar, considerando después que mejor que lamentar sus desdichas sería preocupar remediarlas. Me levanté y fui al patio en su busca. Le encontré enseguida. Estaba en la cuadra cepillando el lustroso pelo de la jaca nueva y dando el pienso a los demás animales. Date prisa, le animé. La cocina está muy confortable y José se ha ido a su cuarto. Procura acabar pronto para vestirte decentemente antes de que salga la señorita Catalina. Así podréis estar juntos y charlar al lado de la lumbre hasta la hora de retirarse. Él siguió haciendo su faena. Hacía todos los esfuerzos posibles para apartar los ojos. Anda, ven, seguí. Necesitarás media hora para vestirte. Hay un pastel para cada uno de vosotros. Esperé otros 5 minutos, pero en vista de que no me contestaba, me fui. Catalina comió con sus hermanos. José y yo celebramos una cena muy poco cordial, amenizada con censuras suyas y malas contestaciones mías. El pastel y el queso de Heathcliff estuvieron toda la noche sobre la mesa para alimento de las hadas. Él estuvo trabajando hasta las 9, y esa hora se fue a su habitación, siempre taciturno y terco. Catalina estuvo hasta muy tarde preparándolo todo para recibir a sus nuevos amigos, y una vez que entró en la cocina para buscar a su antiguo camarada, viendo que no estaba, se contentó con preguntar por él y marcharse. A la mañana siguiente, Heathcliff se levantó temprano, y como era día de fiesta, se fue malhumorado a los pantanos, y no volvió a aparecer hasta después de que la familia se hubo marchado a la iglesia. Pero el ayuno y la soledad debieron hacerle reflexionar, y cuando regresó, después de estar un rato conmigo, me dijo de súbito: Vísteme, Elena, quiero ser bueno. Ya era hora, Heathcliff, contesté. Has disgustado a Catalina. Cualquiera diría que la envidias porque la miman más que a ti. La idea de sentir envidia hacia Catalina le resultó incomprensible, pero lo de disgustarla lo comprendió muy bien. Me preguntó, volviéndose grave: ¿Sabes si ella se ha enfadado? Se echó a llorar cuando le dije esta mañana que te habías ido. También yo he llorado esta noche, respondió, y con más motivos que Catalina, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué motivos tenías para acostarte con el corazón lleno de soberbia y el estómago vacío? Los soberbios no hacen más que dañarse a sí mismos, pero si estás arrepentido, debes pedirle perdón cuando vuelva. Vas arriba, le pides un beso y le dices: bueno, ya sabes tú lo que le tienes que decir, pero hazlo con naturalidad, y no como si ella fuera una extraña por el hecho de que la hayas visto mejor ataviada. Ahora voy a arreglármelas para vestirte de un modo que Eduardo Linton parezca un muñeco a tu lado. Y claro que lo parece. Aunque eres más joven que él, eres muchísimo más alto y doblemente fuerte. Podrías tumbarle de un soplo. ¿No es cierto, Heathcliff? La cara de Heathcliff se iluminó por un momento, pero su alegre expresión se apagó enseguida y suspiró. Sí, Elena, pero aunque yo le tumbara 20 veces, no dejaría de ser el más guapo que yo. Quisiera tener el cabello rubio y la piel tan blanca como él, vestir bien y tener buenos modales como los suyos, y ser tan rico como él llegar a serlo algún día. Sí, y llamar a mamá constantemente y asustarte siempre que un chico aldeano te amenace con el puño, y quedarte en casa de vez que cayeran 4 gotas,
No seas pobre de espíritu, Heathcliff. Mírate al espejo y atiende lo que tienes que hacer. ¿Ves esas arrugas que tienes entre los ojos y esas espesas cejas que siempre se contraen en lugar de arquearse? Y esos dos negros demonios que jamás abren francamente sus ventanas, sino que centellean bajo ellas corridas como si fueran espías de Satanás. Proponte y esfuérzate en suavizar esas arrugas, en levantar esos párpados sin temor y en convertir esos dos demonios en dos bellos ángeles, que sean siempre amigos en donde quiera que no haya enemigos inudables. No adoptes ese aspecto de perro ceril que parece justificar la justicia de los puntapiés que recibes, y que odias a todos tanto como al que le apalea. Sí, debo proponerme adquirir los ojos y la frente de Eduardo Linton. Ya lo deseo, pero ¿tú crees que haciendo lo que me dices conseguiré tenerlos así? Si eres bondadoso de corazón, serás agradable de cara, muchacho, aunque fueras un poco negro, y un corazón perverso hace horrible la cara más agradable. Ahora que estás lavado y peinado y pareces un poco más alegre, ¿no es verdad que te encuentras más guapo? Te aseguro que sí. Puedes pasar por un príncipe de incógnito. Cualquiera sabe si tu padre no era emperador de la China y tu madre reina de la India, y si con sus rentas de una sola semana no podían comprar Cumbres Borrascosas y la granja de los tordos reunidas. Quizá te robaran unos marineros y te trajeran a Inglaterra. Yo, si estuviera en tu caso, me haría figuraciones como esas, y con ellas iría soportando las miserias que tiene que sufrir un campesino. En tanto que yo hablaba así y conseguía que Heathcliff fuese poco a poco desarrugando el ceño, oímos un estrépito que al principio sonaba en la carretera y luego llegó al patio. Heathcliff acudió a la ventana y yo a la puerta en el mismo momento en que los Linton se apeaban de su carruaje, muy arrebujados en abrigos de pieles, y los Erskine descendían de sus caballos. Catalina cogió a los niños de la mano y los llevó a la chimenea, junto a la que se sentaron, y cuyo fuego enrojeció en breve sus blancos rostros. Alenté a Heathcliff para que acudiera y mostrara su buen porte, pero tuvo la desgracia de que, al abrir la puerta de la cocina, tropezara con Hindley, que la estaba abriendo por el otro lado. El amo, ya porque le incomodara verle tan animado y tan arreglado, o quizá por complacer a la señora Linton, le empujó con violencia y le dijo a José: hazle estar en el desván hasta después de que hayamos comido. De lo contrario, tocaría los dulces con los dedos y robaría las frutas si se le permitiera estar un solo minuto aquí. No, yo no haré nada de eso, osé replicar, y espero que participe de los dulces como nosotros. Participará de la paliza que le voy a sacudir si le veo por acá abajo antes de la noche, gritó Hindley. Largo, vagabundo. De modo que quieres lucirte, ¿verdad? Como te eche mano a esos mechones, ya verás que si te los pongo más largos aún. Ya los tiene bastante largos, observó Eduardo Linton, que acababa de aparecer en la puerta. Le caen sobre los ojos como la crin de un caballo. No sé cómo no le producen dolor de cabeza. Aunque hizo aquella observación sin deseo de molestarle, Heathcliff, cuyo rudo carácter no toleraba impertinencias, y más viniendo de alguien a quien ya consideraba su rival, cogió una fuente llena de compota caliente y se lo tiró en pleno rostro al muchacho. Este lanzó un grito que hizo acudir enseguida a Catalina y a Isabel. El señor Erskine cogió a Heathcliff y se lo llevó a su habitación, en donde sin duda le debió aplicar un enérgico correctivo, ya que cuando bajó estaba sofocado y rojo como la grana. Yo cogí un trapo de cocina y limpié la cara a Eduardo y, no sin cierto enojo, le dije que se había merecido la lección por su inoportunidad. Su hermana se echó a llorar y quiso marcharse. Catalina, a su vez, estaba muy disgustada con todo aquello. No has debido hablarle, dijo al joven Linton. Estaba él de mal humor, ahora le van a pegar y has estropeado toda la fiesta. Yo ya no tengo apetito. ¿Por qué le hablaste, Eduardo? Yo no le hablé, quejóse el muchacho, desprendiéndose de mis manos y terminando de limpiarse con su fino pañuelo. Prometí a mamá no hablarle, y lo he cumplido. Bueno, dijo Catalina con desdén, cállate, que viene mi hermano. No te ha matado después de todo. No pongas las cosas peor y deja de llorar, Isabel. ¿Te ha hecho algo alguien?
—A sentarse, niños —exclamó Hindley, reapareciendo—. Ese bruto de chico me ha hecho entrar en calor. La próxima vez, Eduardo, tómate la venganza con tus propios puños, y eso te va a abrir un buen apetito. La gente menuda recobró su alegría al servirse los olorosos manjares. Todos sentían apetito después del paseo, y se consolaron fácilmente, ya que ninguno había sufrido algún daño grave. El señor Erskine trinchaba con jovialidad y la señora animaba la mesa con su conversación. Yo atendía al servicio y me entristecía al ver que Catalina, con ojos enjutos y aire indiferente, partía en aquel momento un ala de pato que tenía ante sí. «Qué niña tan insensible», pensé. Nunca hubiera creído que la suerte de su antiguo compañero de juegos le preocupara tan poco. Ella estaba llevándose en aquel momento un bocado a la boca, pero de pronto lo soltó. Las mejillas se le sonrojaron y por su rostro cogieron las lágrimas. Dejó caer el tenedor y aprovechó la ocasión de inclinarse para disimular su emoción. Durante todo el día anduvo como un alma en pena buscando a Heathcliff, pero éste había sido encerrado por Hindley, lo que averigüé al querer llevarle a escondidas algo de comer. Hubo baile por la tarde, y Catalina pidió que soltaran a Heathcliff, ya que, si no, Isabel no tendría pareja, pero no se le atendió, y yo fui llamada a llenar la vacante. El baile nos puso de buen humor, y este creció más cuando llegó la banda de música de Gimmerton, con sus 15 músicos, entre los que había una trompeta, un trombón, clarinetes, flautas, oboes y un contrabajo, fuera de los cantantes. La banda suele recorrer en Navidad las casas ricas pidiendo aguinaldos, y su llegada es siempre acogida con alegría. Primero cantaron los villancicos de costumbre, pero después, como a la señora Erskine le gustaban extraordinariamente la música, le pedimos que tocasen algo más, y lo hicieron durante el tiempo que nos pareció bien. A pesar de que a Catalina le agradaba también la música, dijo que se oía mejor desde el rellano de la escalera, y con este pretexto salió seguida por mí. Cerraron la puerta de abajo. No parecían haber reparado en nuestra falta. Catalina subió hasta el desván donde estaba encerrado Heathcliff. Le llamó, y aunque él al principio no quiso contestar, acabaron manteniendo una conversación a través de la puerta. Les dejé que charlaran tranquilamente, y, cuando comprendí que el concierto iba a terminar y que se iba a servir la cena a los músicos, volví al desván con objeto de avisar a Catalina, pero ya no la encontré. Por una claraboya había subido al tejado y por otra entrando en la buhardilla de Heathcliff. Me costó mucho convencerla de que saliera. Al cabo lo hizo en compañía de Heathcliff y se empeñó en que le llevaría a la cocina conmigo, ya que José se había ido a casa de un vecino para librarse de la infernal salmodia, como llamaba él a la música. Yo les advertí que no contaran conmigo para engañar al señor Hindley, pero que por esta vez lo iba a hacer, ya que el cautivo no había probado bocado desde un día antes. Él bajó, se sentó junto a la lumbre y yo le ofrecí muchas golosinas, pero Heathcliff se sentía mal y apenas comía. Sin que mis intenciones de distraerle fuesen más afortunadas, había apoyado los codos en las rodillas y la barbilla en las manos y callaba. Le pregunté qué pensaba y me respondió con gravedad: en cómo hacerle pagar esto a Hindley. No sé cuánto habré de esperar, pero no me importa, si lo consigo al fin, con tal de que no reviente antes. ¡Qué vergüenza, Heathcliff!, le dije. Solo corresponde a Dios castigar a los malos. Nosotros hemos de saber perdonarles. Pues no será Dios quien tenga esa satisfacción que yo me reservo, repuso. Lo único que necesito es saber cómo la voy a alcanzar, pero ya acertaré con el plan conveniente. Este pensamiento me evita sufrir. Ahora reparo, señor Ludwood, en que estas historias no deben de tener interés para usted. No sé cómo he hablado tanto y tanto. Está usted durmiéndose. Hubiera podido contarle en una docena de palabras cuánto le interesará a usted saber sobre la vida de Heathcliff. Después de esta interrupción, el ama de llaves, incorporándose, guardó la labor. Yo no me moví de al lado del fuego. Estaba muy lejos de dormirme. Siéntese, señora Dean, le dije, y siga con su historia. Media horita más.
Ha hecho bien en contármelo a su manera. Me han interesado mucho todas sus descripciones. Pero son las 11, señor. Es igual, yo no suelo acostarme hasta muy tarde, levantándose a las 10, no importa acostarse a las 2 o a la 1. Es que no debía usted dormir hasta las 10, pierde usted lo mejor del día, cuando a esa hora no se ha hecho ya la mitad de la faena diaria. Es muy probable que no se pueda hacer lo demás en el día. Da lo mismo, señora Dean. Ande, siéntese. Creo que tendré mañana que estarme acostado hasta después de cenar, pues parece que no me escaparé sin un buen catarro. Dios haga que no suceda así, señor. Bien, pues daré un salto de 3 años, o hasta que la señora Swan... No, nada de saltos. ¿No sabe usted lo que siente el que se encuentra ocupado en mirar como una gata lava a sus gatitos y se indigna cuando ve que deja de lamer una de las orejas de uno de ellos? Creo que quien haga eso no es más que un ocioso, señor. No lo crea. Bueno, yo no me encuentro en ese caso ahora, de modo que cuente usted la historia con todo detalle. En sitios como este, las gentes adquieren ante el que las observa un valor que puede compararse con el de una araña, a los ojos de quien la contempla en un calabozo. La araña en un calabozo tiene una importancia que no tendría para un hombre libre, pero, de todos modos, el cambio no se debe solo a la distinta situación del observador. Las gentes aquí viven más hondamente, más reconcentradas en sí mismas y menos atraídas por la parte superficial de las cosas. En un sitio así, yo sería capaz hasta de creer en un amor eterno, y eso que he creído siempre imposible que una pasión dure arriba de un año. Los que habitamos aquí, cuando se nos conoce, somos como los de cualquier otro sitio, contestó la señora Dean. Disculpe, amiga mía, repuse, pero usted misma es una negación viviente de lo que dice. Usted, aparte de que algunos modismos locales muy secundarios, no suele hablar ni obrar como las personas de su clase. Tengo la evidencia de que he pensado mucho más de lo que suele hacerlo la mayoría de las personas de su profesión. Como no ha tenido usted que ocuparse de frivolidades, ha debido reflexionarse sobre asuntos serios. Claro que me tengo por una persona razonable, dijo, pero no creo que sea por vivir recluida entre montañas y ver solo un aspecto de las cosas, sino por haberme sometido a una severa disciplina que me hizo aprender a tener un buen criterio. Además, señor Lockwood, he leído más de lo que usted se imagina. No hay un libro en la biblioteca que yo no haya leído y del que no haya sacado alguna enseñanza, excepto los libros griegos o latinos, o los franceses, y hasta eso sé distinguirlos uno de otros. ¿Qué más puede usted pedir a la hija de un pobre? De todos modos, si se empeña en que le siga contando la historia como hasta ahora, lo mejor será que dé un salto, pero no de 3 años, sino hasta el siguiente verano de 1778. 23 años han pasado ya.